En estos tiempos ya se están preparando los deportistas para las Olimpiadas del próximo año en el mes de julio. 10 meses faltan, pero ya muchos se están preparando y pronto vamos a ver los ojos del mundo mirando hacia esos Juegos Olímpicos que serán llevados a cabo en Tokio, Japón. Ya creo que hay más de 206 países involucrados, 11.100 deportistas, 33 diferentes deportes y también 339 diferentes eventos. Así que miren esto, ya la gente está preparándose para esto. Yo me pregunto por qué es que estamos tan interesados en los juegos, en el deporte, especialmente en las Olimpiadas. La verdad es que nos encanta, nos gusta ver a la gente ganar, o quién gana, o que ganen los que son de nuestro país. Nos gusta disfrutar de la victoria de los juegos. Saben que en Primera de Corintios, capítulo 9, el apóstol Pablo nos habla acerca de los juegos de allí, de Corintios. Y muy interesante porque estos eran los juegos más importantes después de los juegos, realmente los de Corintios eran los segundos más importantes después de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia y que se llevaban a cabo cada 3 años. Ahora, estos juegos incluían cosas como, por ejemplo, el correr, saltar, el tirar la lanza, el boxear, e incluían también la lucha a mano y las carreras de carros a caballos con armaduras. Todas estas cosas hacían. Pero aquí está el asunto. Todos los que se comprometían a participar de estos juegos tenían que hacer un compromiso firmado. Y el compromiso era un juramento que decía así: me he entrenado al menos durante 10 meses y prometo que no voy a recurrir a trampas o a trucos injustos. Bueno, yo sé que muchos se están preparando hace más de 10 meses, pero estamos hablando de 10 meses que faltan. No, pero ellos hacían el compromiso de estos 10 meses hacer todas las cosas correctamente y participar en los juegos sin trampa. Bueno, es cierto que en aquellos días ellos no conocían los medios que hoy se conocen, los estimulantes, los esteroides, no conocían estas drogas que algunos tramposos de hoy usan, ¿no? Y me pregunto entonces por qué había un juramento. Simplemente, hermanos, porque siempre ha existido la trampa y siempre ha existido los tramposos. ¿Sí o no? Toda la vida ha existido. Entonces hay que hacer compromisos, ¿no? Ahora, para aquellos jugadores, para que ustedes entiendan por qué Pablo pone esto antes de exponer la disciplina cristiana y cómo aplicarlo a nuestra vida, era que era tan importante para ellos por los beneficios que tenían. Quiero decirle algunos de los beneficios para que ustedes vean qué interesante era el asunto. Primero, desde lo más menos quizás importante a lo más importante, su nombre era puesto allí en el medio de la ciudad o en la entrada de la ciudad con su lugar natal, es decir, la ciudad de su nacimiento, un lugar público donde la gente lo podían ver y se le otorgaba una corona de floral. A continuación se le daba un desfile por toda la ciudad donde el pueblo entero le reconocía, le aplaudían y le daban toda la gloria y todo el honor. Pero aquí viene la cosa donde se pone mejor. Le daban 500 dracmas al ganador. Bueno, imagínense que una dracma era el salario de una persona promedio de aquellos tiempos. Cuando estamos hablando de 500, pues estamos hablando que más o menos casi 1 año y medio de salario de un hombre promedio de aquel tiempo. Pero fíjense, además de esto, tendrían el derecho de sentarse en un lugar de honor y privilegiado en los siguientes juegos o juegos futuros por el resto de su vida. Y si esto fuera poco, los hijos podían recibir la educación gratuita por el resto de su vida. Y algo más, estarían exentos de 2 cosas muy importantes. Una, y imagínense para vivir allí bajo el control de Roma, no tener que participar en el servicio militar.
no, eran libres de eso. Pero algo que más les va a gustar a ustedes es que eran liberados de pagar los impuestos por el resto de su vida. ¿Qué les parece? ¿Les gustó esa? Qué bueno, mira Mayito, qué contento se puso. Eso sería magnífico que alguien que al ganar, yo creo que tenían más beneficios que los que hoy participan en los Juegos Olímpicos. Bueno, con razón, había tanto entusiasmo y había una pasión en estos Juegos en Corintios. Y me pregunto por qué Pablo habla de estos juegos. Bueno, él los usa como una ilustración para que nosotros los creyentes entendamos algo importante en cuanto a nuestra vida cristiana. O sea que él saca unos 4 principios. Hoy vamos a mirar solamente el primero, ¿no? Nos vamos a quedar con el primero. Pero la Biblia dice acerca de estos principios en estos pasajes que hemos leído. Miren, lo primero es que necesitamos voluntad. Voluntad. Debo desear y querer ganar y triunfar. Dice, corred de tal manera, lo vemos en el versículo 24. Más adelante vamos a ver también que necesitamos meta, dirección, necesitamos disciplina, necesitamos determinación. Estas son las cosas que Pablo expone. O sea, así como los deportistas funcionan para triunfar, para poder jugar el juego, nosotros tenemos que vivir también la vida cristiana. Dios quiera que en esta mañana nos podamos evaluar a la luz de estas enseñanzas y ver qué ajustes tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Así que lo primero es que se necesita tener voluntad. Antes de hablar de la voluntad del hombre y la voluntad, claro, de Dios también, yo quiero decir algunas cosas muy importantes en cuanto a la voluntad. Y quiero basarme en Romanos 3:11 al 12, para que veamos que Dios está en el negocio de cambiar la voluntad nuestra, ¿no? Porque algo que la Biblia nos enseña es que el hombre en su naturaleza, en la forma en que viene al mundo naturalmente, no tiene buena voluntad para las cosas de Dios. Es decir, tiene voluntad propia y tiene decisión propia, pero en cuanto a las cosas de Dios, la Biblia dice que está ciego, está sordo, está muerto espiritualmente. Y miren cómo Pablo lo dice. A veces uno lee esto y es difícil a veces entenderlo, pero es la realidad. Dice, no hay quien entienda. Es decir, no hay un ser humano que en su naturaleza pueda discernir, entender las cosas de Dios de manera que tenga efectividad en su vida. No hay quien entienda. Y peor que esto dice, no hay quien busque. Es decir, porque no puede entender las cosas de Dios por su naturaleza, buscará en otros lugares, en otras cosas, pero no buscará precisamente al Dios verdadero. Y por eso dice que todos se desviaron. Y peor todavía, se hicieron ¿qué? Inútiles. No pudieron hacer nada o no puede hacer nada útil delante de Dios. Y qué cosa más útil, ¿verdad? Y qué cosa más buena que entender, discernir las cosas de Dios y buscar a Dios y acercarnos a Dios. Dice, no hay quien haga lo bueno. Y luego dice, no hay ni siquiera uno. Miren, hermanos, esta es la realidad bíblica del hombre. Es decir, no es un poco malo, es bastante terrible, es bien terrible, es un caso imposible, pero Dios está en el negocio de cambiar precisamente esto. Dios quiere cambiar la voluntad del hombre, Dios quiere cambiar el querer y quiere cambiar el hacer. Y esto es lo que el Señor hace por pura gracia, de lo contrario fuera por obras del hombre, pero es pura gracia. Miren Filipenses 2:13, la obra de Dios, qué linda. Qué maravillosa, ¿verdad? La obra del Señor dice, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿qué? El querer, como el hacer, por su buena voluntad. Gloria a Dios, podemos alabar su nombre, darle toda la honra, toda la gloria, y a la vez podemos pedir al Señor que cambie, no solo la nuestra, sino la de otros, en cuanto a la voluntad, en cuanto al hacer. Señor, cámbiame. Señor, hazme más como tú quieres. La voluntad tuya que sea la mía, Señor. Así que nadie puede producir realmente el querer y el hacer a menos que Dios lo produzca en cuanto a las cosas espirituales y las cosas de Dios. Ahora, entendiendo esto, siempre es bueno hacer un llamado. Si alguien se siente inseguro, si alguien siente en su corazón que no tiene este querer y hacer por las cosas del Señor, miren,
Jesucristo vino a la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre para hacer esto posible. Por lo tanto, ven a Cristo, reconociéndote pecador, ven a Cristo, pidiéndole misericordia y que Él tenga su gracia para contigo. Pero así comienza la vida cristiana, la carrera de la cual Pablo está hablando, una carrera, ¿verdad? El deporte envuelve disciplina, es decir, esa es la carrera cristiana de la que Él quiere hablarnos a nosotros. Pero fíjense que comienza con un caminar realmente con Dios, es un caminar con el Señor, con Jesucristo, en relación con Él. Y aprendemos a cómo caminar cada día con el Señor. Por cierto, la gente que no conoce este caminar no pueden entender este lenguaje. Hay una historia citada en los círculos del béisbol americano sobre Earl Weaver, el que fue manager por 17 años de los Orioles de Baltimore hasta el año 86. Y una experiencia que tuvo con uno de sus jardineros, y me refiero a Pat Kelly, quien daba testimonio de haber nacido de nuevo, haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en una ocasión hablaba con su manager sobre esto y le había dicho, para mí la carrera más importante es caminar con Jesucristo. He aprendido a caminar con Jesucristo. A lo que Weaver le responde lentamente y le dice, yo prefiero que camines con las bases llenas. Imagínense, hermano. No entendió el lenguaje, no hay manera que se entienda lo mismo, ¿verdad? El caminar del cristiano es incomprensible para aquellos que no son motivados por el Señor Jesucristo. Y por esto Pablo les habla de esta manera a los que ya son creyentes. Ahora, noten lo que dice Pablo. Pablo era una persona apasionada. Es bueno ser apasionado por las cosas de Dios. ¿No creen ustedes, sí o no? ¿Sí o no? Es bueno. Ahora miren 1 Corintios 9, 24 conmigo. Aquí vamos. 1 Corintios 9, 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? O sea, ya están allí, están corriendo. Pero uno se lleva el premio. Entonces él dice, corred, ¿cómo? Corred de tal manera que lo obtengáis. Él dice, si vas a correr realmente en este camino de la vida cristiana, debes correr para ganar la medalla de oro. Yo nunca he escuchado a uno de los que participan en las Olimpiadas decir, yo he venido a competir para ganar el 5º lugar. Nunca he oído a alguien decir algo así. O he venido para ganarme el 3er lugar. Todos dicen, yo quiero ganar el 1er lugar, quiero ganar la de oro. Y noten que es acerca de los que corren, porque ya estamos. Si usted está en Cristo, no es una decisión si estar en la carrera o no. Ya usted está en la carrera, ya usted está en el estadio corriendo. Y si quiero que mi vida cuente realmente, si quiero desear ganar, tengo que hacer lo posible realmente en mi relación con el Señor. Ahora, siempre que he visto las entrevistas de los deportistas, hay un denominador común entre todos ellos. Y es que no importa de qué país son o del lugar que sean, todos hablan de una misma pasión. ¿Sí o no? O sea que si hablan de la dieta, pues allí se ve la pasión en lo que comen, en el dormir, en lo que sueñan, en lo que hablan, en todo hablan de esa pasión. Con lo único que ellos no juegan es con esa pasión. Mis queridos hermanos, yo les pregunto, ¿es tu pasión Jesucristo y su voluntad y hacer su obra? ¿Es tu pasión hacer lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Qué te apasiona realmente? Jesucristo te dice, corre, y corre por Jesucristo, y corre en ese estadio para ganar. ¿Cuántos dirían amén a esto? ¿Cuántos dirían, Señor, ayúdame a correr mejor esta carrera cristiana? ¿Qué es lo que te enciende la chispa? ¿Qué es lo que realmente te motiva? ¿Saben? La gente se motiva hoy en día por tantas cosas, por cualquier cosa insignificante. ¿No? Se motivan por cualquier cosa. Les motiva en la vida si tienen un carro nuevo, si tienen un aumento en el trabajo, si tienen una casa nueva o más grande, si tienen esto, lo otro. A nosotros nos debe motivar Jesucristo y su obra
y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que una vida sin pasión, déjeme decirle, que no tiene pasión, está desperdiciando el tiempo. Hay que tener pasión, hay que tener voluntad. Y este es el asunto aquí. No es un asunto de decir si voy a correr o no, porque el que está en Cristo ya está corriendo en esta carrera. Así que en lo espiritual, hermanos, hay que correr bien, no como jubilados, no importa la edad. Recuerden que hablamos de Caleb con 85 años, le dijo, Señor, dame esta montaña, la más difícil, el monte Hebrón. Bueno, pues Dios nos puso aquí en la tierra con un propósito, no para que estemos como jubilados, sino para cumplir con ese propósito, para servir al Señor de gloria. Ahora, ¿por qué en el mundo hay gente que no parecen tener ninguna motivación, ningún propósito? Bueno, me parece mentira, pero sí, hay gente que no parecen tener ninguna motivación. Quizás porque se sienten culpables por algún fracaso en el pasado, por haber fallado al Señor, no sé, muchos no hacen ni tan siquiera el compromiso, que tienen miedo a fracasar. Pero miren, el Señor nos dice una promesa en su palabra. Juan nos dice que si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Él es fiel y justo, aunque yo no sea fiel y justo. Él lo es para limpiarme, para perdonarme. No hay por qué vivir con una vida de culpabilidad. La gente con menos de esto deben ser los cristianos, porque el Señor nos limpia, nos purifica. Tenemos promesa de esto. Pero sí hay gente que no entienden estas cosas. Otros han tenido desde su niñez gente que le han dicho, tú no puedes, tú no tienes la habilidad, o tú no sirves, tú no puedes hacer esto. Pero el Señor nos dice en su palabra, esfuérzate y sé valiente. ¿No nos dice así, hermanos? ¿Sí o no? Entonces tenemos que esforzarnos, no a media. Esforzarnos es dar todo lo que tenemos. ¿Cómo lo hace el deportista? Miren, por cierto, hoy empieza oficialmente el primer juego de la NFL, ¿no? del fútbol americano. Y los Miami Dolphins van a jugar en su estadio con un tremendo equipazo de los playoffs, los Ravens. Claro, se supone que ellos no ganan, son el equipo más joven hoy en día de la NFL, porque de 56 que tenían se quedaron con 22, todos los demás son novatos. Así que ya se pueden imaginar cómo está la cosa. Pero hay entusiasmo. Y ninguno de ellos va a ir allí a ver más o menos, no. Tienen que darlo todo si quieren ganar. Y tienen que ir para ganar y triunfar. Entonces, hermanos, Dios nos dice en su palabra, esfuérzate y sé valiente. Bueno, hay personas que tienen esta idea defectuosa de que, bueno, ya todo está arreglado, lo que va a pasar, no hay nada que hacer o no tengo nada que hacer porque va a pasar de todas maneras. Esto es fatalismo, hermano. Esto no se parece al cristianismo en nada. Más bien esto es budismo. Porque ¿saben qué? El budismo enseña que para ser feliz usted tiene que eliminar completamente de su vida todos los deseos. Todos los deseos. Miren eso, es cosa más rara esta, ¿no? O sea, que deshacerse de todo su deseo entonces le hará a usted, cuando usted llegue a ese momento que ya usted no tiene ningún deseo, ya usted es feliz. Miren, es cierto que el cristiano tiene que eliminar deseos, pero ciertos deseos. ¿No es así? La Biblia nos dice de eliminar los deseos pecaminosos, los deseos que no honran a Dios, es cierto. Pero hay muchos deseos que la palabra de Dios nos enseña que es bueno. Y por cierto, uno de los pasajes que hay gente de este tipo con estas filosofías usan es precisamente, equivocadamente, el Salmo 23, versículo 1. Por cierto, las versiones anglosajonas dicen, por ejemplo, Jehová mi pastor, nada me faltará. Dicen, Jehová mi pastor, no tendré necesidad o no tendré deseo de nada. I shall not want, como dicen en inglés. Pero realmente eso sería una interpretación incorrecta. Lo que significa es que ya yo estoy lleno, lo tengo todo en Dios, confío en Dios para mi provisión. No necesito desear nada más allá de lo que Dios me da. Es algo diferente completamente, ¿no? Es más bien una confianza de que Dios siempre va a suplir. Si Él es mi pastor,
Él nunca me va a dejar sin aquello que yo necesito. Ahora, Dios no nos dice que eliminemos todos los deseos. Déjenme darle un ejemplo de un buen deseo que debemos tener todos. Miren conmigo, el Salmo 37, versículo 4. ¿Cuál es el deseo aquí? ¿Cuál es la voluntad que tenemos que tener aquí? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Oye, qué buen deseo que todos queramos deleitarnos en el Señor, hermanos. Y esto es poderoso, poderoso. Dice que si hacemos esto, saben que yo creo que muchos cristianos no hemos aprendido a deleitarnos en Dios. Sí, vamos en oración al Señor, pero llenos de estrés, y no aprendemos a deleitarnos en Él. Porque Él dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, yo me humillo delante del Señor con ustedes en esta mañana. Yo digo, Señor, enséñame cada día más a deleitarme, Señor, contigo. Deleítate en el Señor. Se trata de Él, de ver su gloria. Recuerden cómo Juan hablaba de la gloria del Señor en su evangelio. En el versículo 14, el primer capítulo, hablaba de esa gloria. Él se hizo carne y vimos su gloria. Y después lo repetía durante toda su evangelio, porque Él vio la gloria del Señor y Él quería que los que estuvieran leyendo ese evangelio aprendieran a ver la gloria del Señor. Qué bueno que digamos, Señor, yo quiero deleitarme con tu gloria, quiero verla cada día. Él no dice que eliminemos todos los deseos. Aquí nos dice que nos deleitemos en Él. Mire, dice, deleítete a sí mismo. Esto es una voluntad que tenemos que tener de hacerlo, porque ahora usted dijo amén, pero si mañana en la mañana se levanta y no comienza a deleitarse en Él, ya no significa nada, ¿no? Es decir, que tenemos que tener la voluntad para llegar a hacer esto. El Señor desea que nos deleitemos con Él, ¿no? Ahora, la meta del cristiano realmente es descubrir cuál es ese propósito de Dios para mi vida. Es alinear mi voluntad, mi deseo, a la voluntad y deseo del Señor. Miren esto, el Señor quiere que nosotros tengamos un canto de alegría en esto. Por eso Él dice que nos deleitemos. El Salmo 35, 27 dice, canten y alégrense. Pero ¿quiénes son los que deben cantar y alegrarse en el Señor? Dice, los que están a favor de mi justa causa. Es decir, que nuestro deseo y nuestra voluntad se ajuste a ese propósito, a la causa de Dios, que tiene que ver con la obra de Dios, con la iglesia, con el reino de los cielos, tiene que ver con lo que Dios dice en su palabra. Así que primero entendamos que la única causa justa, totalmente y perfecta son los propósitos de Dios. Amén. Dios tiene diseñado para estos que se comprometen con eso, canto, alegría en sus corazones. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Si usted lucha a favor de las cosas que son según el propósito de Dios en su vida, usted tendrá canto, usted tendrá alegría en su corazón. Muchos carecen de esto, ¿Saben por qué hay gente que carecen de esta alegría, este gozo? Porque la vida de ellos se trata de yo. Es decir, nuestro propósito, nuestro asunto, nuestra manera. Y se trata de cuán importante yo soy y no qué obra importante puedo hacer para el Señor. Miren la diferencia. Yo les quiero dar esta anécdota. Se le hizo esta pregunta a 3 personas sobre qué sería para ellos tener un éxito en este país. Y estas 3 personas dieron una respuesta. Por supuesto que el segundo y el tercero escogieron por la misma línea del primero, solo que fueron aumentando más y haciendo ver lo importante que cada uno quería hacer. Pero fíjense, el primero dijo, yo diría que yo alcanzaría el éxito si fuera llamado a la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos a tener una entrevista privada y personal con él. El segundo oyó eso y dijo, no, pues mire, para mí el éxito es estar allí reunido con el presidente en el salón oval y que suene el teléfono de emergencia y que el presidente lo ignore por hablar conmigo. Y el tercero dijo, no, se equivocan ustedes dos. Para mí el tener éxito es estar allí con el presidente en esa reunión privada
y que suene el teléfono de emergencia, que el presidente lo coja y diga, es para ti. Entonces, ¿de qué se trata? Lo importante que soy, lo importante que soy. Cada uno quería ser más importante, ¿no? Bueno, hermanos, cuando Dios mira hacia el individuo, que Él nos conoce con mirarnos, nos ve por dentro, ¿verdad? Él no está mirando, fíjense que el único importante es el Señor. No somos nada sin Él. Y Él lo que quiere es que hagamos la obra, la única obra que realmente es importante es la que Él quiere que nosotros hagamos. Él lo hace a través de nosotros. Como decía Pablo, solo uno se lleva el premio, así es como hay que correr, como el que se va a llevar el premio, ¿verdad? No, usted no puede estar corriendo diciendo, no, aquel es mejor que yo y se va a ganar. No, usted no se preocupe por eso, usted haga lo mejor que usted puede. Así es como corremos la carrera, ¿no? Bueno, Efesios capítulo 3, versículo 20, nos dice que el Señor es capaz de darnos más aún de lo que pedimos. Qué bueno es esto, que por un lado nos dice que podamos pedir y que Él nos va a dar, y por otro nos dice, nos va a dar más de lo que pedimos. Pero fíjense que siempre en todas estas cosas hay una condición. Nos encanta oír las promesas, pero dejamos a un lado a veces la parte de la condición, la parte que nos toca a nosotros. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso. ¿Cuántos creemos que Dios es poderoso, hermanos? Amén. Aquel que es poderoso para hacer, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, mucho más abundantes de lo que pedimos y pensamos, según el poder que actúa. Según el poder que actúa en nosotros. Fíjense que allí está la condición. Si el poder de Dios no está actuando en usted, porque usted no se deleita en Dios, porque usted no le busca, porque usted no está comprometido a ser obediente al Señor, no va a haber poder de Dios. Así que hay condiciones en cuanto a esto para que nosotros tengamos esa disciplina. Ningún deportista puede funcionar bien si no tiene una disciplina. El juego que ustedes van a ver, por ejemplo, hoy en el domingo, en la televisión, no es más que un resultado de todo lo que ha pasado durante la semana, del trabajo duro, de la lucha. ¿Cuántas cosas no tuvieron que pasar ellos para llegar a ese punto? Así es la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Tenemos que estar en oración, tenemos que estar con la palabra del Señor, con la voluntad y el deseo de ver la gloria del Señor cada día en nuestras vidas. Pero yo quiero terminar recordándole a ustedes que cuando nosotros deseamos esto y buscamos esto, el Señor lo produce en nosotros. Recuerden que Él dice en su palabra que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Continuaremos hablando acerca de tener dirección, tener meta en esta carrera.